Ya. Hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Bueno, en la ayudantía de hoy vamos a ver dos conceptos clave. El primero es lo que es oferta, ¿ya? En la unidad de producción y costos. Y posteriormente nos vamos a entrar en lo que es la unidad 4, la cual recibe el nombre de modelo de oferta y demanda. Vamos a repasar conceptos como excedente, como precio máximo y precio mínimo. Y eso tengo planeado que veamos el día de hoy, ¿ya? Y posteriormente igual les voy a subir un videito con cálculos matemáticos de cómo podemos ver o calcular el área bajo la curva, el excedente y todos esos temas. Pero, bueno, oferta y demanda. Pero vamos de a poco. Entonces, primero que nada, tenemos que, partiendo por oferta, tenemos que tratar de entender, bueno, sabemos que la oferta es lo que las empresas quieren tratar de dar o poner a disposición de los clientes o lo que quieren poner en el mercado, ya, para un cierto bien. Esto, como hemos visto, no podemos tratar de obtener una función que determine la oferta. Entonces aquí entramos a ver las variables que cumplen este determinante. Los determinantes de la oferta. Entonces nosotros hemos visto hasta el momento, voy a cambiar el color, hemos visto hasta el momento que tenemos una función de producción que va a producir una cierta cantidad Q dependiente de los siguientes valores, o sea, de los siguientes parámetros: el precio de un bien, W y R. Esto ya hemos visto que son las variables de capital o trabajo. También tenemos que entender que aquí existen lo que son las tecnologías, lo que son las expectativas. Bueno, voy a tratar de explicar estas últimas dos que tal vez para algunos no sean tan obvias, ¿ya? La tecnología va de acuerdo a la capacidad de producción que hay. Por ejemplo, es distinto si nosotros estuviéramos tratando de producir autos a mano versus cómo producimos autos con toda la industrialización que hay hoy en día, ¿ya? Entonces por eso se toma en consideración, tal vez no de una forma matemática, pero sí de una forma susceptible, cómo yo voy a tratar de, o sea, cómo la tecnología va a influir en mi tratamiento de producción. Y lo otro es la expectativa. Típico que se da en la moda, por ejemplo, que cuando algo está a furor o está a top, ¿ya? Voy a poner moda. Cuando algo está como en el momento de fama, por así decirlo, se empiezan a producir más unidades de eso. No sé si recuerdan el tema de, bueno, se da generalmente los iPhones recién salidos o ciertas líneas de ropa tienen como colecciones que se dan solamente en verano, solamente en invierno, y empiezan a producir más debido a que saben que están en la moda para producirla. Entonces eso aumenta que nuestra función de producción trate de producir más de esa cantidad debido a que estamos en esta expectativa. Entonces, teniendo en cuenta todas las determinantes que radican o pueden influir en mi función de producción, nosotros tenemos que la curva de oferta lo que hace es relacionar la cantidad ofrecida con el precio del bien. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver en este curso, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tratamos de llevar esto a un gráfico, tendremos que nuestra curva de oferta, por ejemplo, puede estar presentada de esta forma, donde aquí tenemos los parámetros del precio y de la cantidad producida de dicho bien. Aquí
es sumamente importante entender que existe una ley de oferta, la cual dice que si mi precio aumenta, voy a tratar de ponerlo aquí, si aumenta mi precio, esto va a implicar que va a aumentar la cantidad que se consuma. Y por su contraparte, si baja el precio, esto va a implicar que la cantidad que se consume disminuya. ¿Cómo puedo demostrarles esto en el gráfico que tenemos al costado? Vamos a verlo muy simple. Imaginemos que nosotros estamos situados en el punto A. Si nosotros estamos voy a tratar de ponerla acá arriba. Si nosotros nos situamos en el punto A, vamos a tener un precio A y una cantidad A. Ahora, si nos desplazamos sobre la misma curva de oferta, nos daremos cuenta que, por ejemplo, el punto B, vamos a tener una cantidad producida B a un precio B. Y si nos damos cuenta, el precio B es mayor que el precio A y la cantidad B es mayor que la cantidad A. Por lo tanto, así se cumple lo que yo les planteaba con esta ley de oferta. ¿Qué otra cosa es importante darse cuenta acá? Que en el mismo gráfico existen cambios en la oferta, que puede venir dado por la tecnología, por la expectativa, por las variables por los valores de la variable W, R o el precio del bien. Entonces, los cambios de la oferta, los cambios en la oferta se van a ver reflejados como un desplazamiento de la curva. Por lo tanto, volviendo a ser coherentes con el gráfico, nosotros tendríamos, por ejemplo, este desplazamiento. Y si nos damos cuenta, nos estamos alejando o separando, mejor dicho, de la curva roja y estamos generando esta curva morada. Y de esa forma uno puede ver gráficamente lo que son los cambios en la oferta. Generalmente, este cambio que nosotros estamos viendo acá, nosotros estamos produciendo menor cantidad, ¿ya? Por ejemplo, manejando el mismo precio A, si yo lo intersecto ahora con esta curva morada, nos damos cuenta que la cantidad A' va a ser menor que la cantidad A original. Por lo tanto, este desplazamiento fue para tratar de producir menor cantidad. Esto se da generalmente cuando hay sobrepoblación del bien, por así decirlo. Un ejemplo concreto. Y bueno, por su contraparte, en el mismo gráfico, va a quedar un poquito feo, pero que se entienda, también tenemos este desplazamiento. Uy, me quedo. Tenemos este desplazamiento, que aquí nos podemos dar cuenta que nos estamos alejando del origen. Por lo tanto, aquí este desplazamiento fue positivo. Este fue positivo y este fue negativo. Ya. ¿Qué otro aspecto es importante darnos cuenta en esta parte? Hay otro concepto que, bueno, ustedes ya lo debieron haber visto. Es el concepto de elasticidad. Y aquí entra lo que se llama la elasticidad, precio de la oferta. La cual, a modo de definición, nos indica cómo varía porcentualmente la cantidad que se produce ante las variaciones
ante las variaciones porcentuales en el precio del bien. Matemáticamente, esto se vería como la elasticidad, sería como la derivada de la función de oferta respecto al precio por el precio sobre la cantidad. Y esto debería ser positivo. Entonces, dada esta fórmula o esta definición matemática de lo que es la elasticidad del precio de oferta, aquí nos tenemos que dar cuenta que podemos ver aquellos parámetros o aquellos determinantes que influyen en la elasticidad. Los determinantes que influyen en la elasticidad. El primero va a ser el tiempo. ¿Por qué dirán algunos? ¿Por qué dirán? Se van a preguntar algunos. Básicamente porque nosotros en todo lo que hemos visto de teoría tenemos dos horizontes temporales. Tenemos el corto plazo y el largo plazo. Y en el corto plazo una variable fija, ¿ya? Por lo tanto, una de estos dos elementos va a permanecer constante. Uno de estos elementos va a permanecer constante, por lo tanto nuestra función de producción en uno de los horizontes temporales se vería alterada. Y como vemos, la definición de la elasticidad, yo calculo la derivada en torno a esta función de producción. Por lo tanto, el tiempo sí me influye en lo que es mi cálculo de la elasticidad. Y la otra variable que influye es la capacidad de modificar la producción. Ya. A modo de pista para el primer determinante, nosotros diremos que en el corto plazo esta elasticidad es más inelástica. Debido a que, como vimos, no tenemos una gran capacidad de variables que alteren, por lo tanto mi margen de movimiento va a ser menor y eso genera que sea inelástica. Y en el largo plazo va a ser lo contrario, va a ser elástica. Bueno, ya teniendo en cuenta lo que es esto de la oferta, vamos a pasar ahora a la unidad 4. Va a ser la unidad 4, que correspondía al modelo de oferta y demanda. Entonces, primero que nada, tenemos que tratar de situarnos en algún gráfico que nos ayude a entender los conceptos básicos de acá. Tenemos dos puntos importantes. Tenemos la función de demanda, que ya la hemos estudiado, que depende del individuo, y por su contraparte tenemos la función de oferta, o sea, la curva de oferta, que ya la hemos visto recientemente. Oferta. Bueno, aquí está el precio y la cantidad que se demanda de dicho bien, o la cantidad del bien. Entonces, nosotros sabemos, por lo que hemos visto hasta el minuto, que existe un equilibrio entre estas dos curvas, la curva de oferta y la curva de demanda.
aquí se genera un precio de equilibrio y aquí una cantidad de equilibrio. Por lo tanto, este punto A corresponde al punto de equilibrio. Entonces yo les pregunto ahora, esto no siempre se da en la realidad, este caso tan utópico por así decirlo. Existen momentos donde va a haber un precio mayor y un precio menor, debido a que la empresa deciden fijar un precio más grande, sabiendo que por ejemplo hay escasez, que es lo que se daba, bueno, cuando partió la pandemia, había el precio del alcohol gel o el precio de la mascarilla subió exponencialmente. Entonces, antes de la pandemia podríamos decir que estábamos en una situación de equilibrio con respecto a estos bienes, pero desde el momento que la pandemia se declaró y bueno, tuvo toda esta catástrofe, los precios subieron. Por lo tanto, se sitúa un precio más alto que el precio de equilibrio. Supongamos que un precio más alto que es este. Supongamos nomás. Vamos a poner precio asterisco. Entonces, dado este precio de asterisco que existía, nosotros podemos hacer los siguientes análisis. Voy a poner este color. Dado este aumento de precio, nosotros nos vamos a dar cuenta que la intersección entre ese precio y la curva de demanda va a generar que la gente demande una cantidad Q1 a dicho precio. Y los productores que van a ofrecer este bien a este nuevo precio van a producir una cantidad, van a querer transar una cantidad Q2, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un precio sobre el precio de equilibrio, se produce un exceso de oferta. Cuando el precio asterisco está sobre el precio de equilibrio, se genera un exceso de oferta, lo cual es lógico. Si el precio sube, los productores van a querer vender más porque, como hemos visto, se va a generar mayor beneficio, dado que el beneficio es el ingreso total y el ingreso total es el precio por la cantidad. Entonces, a un mayor precio voy a tener un mayor ingreso y a un mayor ingreso voy a tener un mayor beneficio. Entonces, cuando se genera esto, tengo un exceso de oferta y esto puede generar dos cosas. Entonces, bueno, antes de lo que genera, les mostré el caso que pasaba cuando el precio, voy a graficarlo aquí, esto es un precio Q mayor a un precio de equilibrio. Eso corresponde a este gráfico de acá. ¿De acuerdo? Pero ahora les pregunto yo, ¿qué pasa por su contraparte? Vamos a tratar de mantener los mismos colores. ¿Qué pasa por su contraparte cuando ahora el precio es más bajo que el precio de equilibrio? Entonces tengo un precio y tengo una cantidad a transar. Tengo la curva de oferta. Tengo también la curva de demanda. Nuevamente tengo la situación de equilibrio. Tengo este P de equilibrio y tengo este Q de equilibrio. Entonces, situemos ahora un precio más bajo que el precio de equilibrio, como les comentaba. Pongamos, por ejemplo, un precio a este nivel. ¿Ya? Vamos a ver un precio asterisco. Recordemos que aquí el precio asterisco va a ser menor que el precio de equilibrio, para que nos demos cuenta en los gráficos.
A dicho precio nuevo o precio asterisco, nos vamos a dar cuenta que los productores van a ofrecer una cantidad Q1, pero la gente va a demandar una cantidad mayor, lo cual es lógico. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta que un bien está más barato o alguna cosa baja su precio, generalmente lo que se busca, o sea, lo que dice el comportamiento racional es que tú vas a querer consumir más de dicho bien, bajo los supuestos que hemos visto al principio del curso. Entonces, esta situación que se da acá, que es cuando el precio asterisco es menor que el precio de equilibrio, se va a generar una situación de exceso de demanda. ¿De acuerdo? Y ahora en ambos casos, ¿cómo calculo el exceso de oferta y el exceso de demanda? Entonces, el exceso de oferta se va a calcular como Q2 menos Q1. Esa diferencia va a ser el exceso de oferta. Y por su contraparte, el exceso de demanda se va a calcular como Q2. Bueno, en este gráfico acá se va a calcular como Q2 menos Q1. Y eso es el exceso de demanda. Voy a cambiarle los nombres, muchachos, porque siento que al decir Q2 y Q1 se repiten, y los vamos a dejar de la siguiente forma. Este Q, el Q que intersecta a la función de oferta, va a ser el Q de oferta. Ya. Y el Q de demanda, el Q que intersecta la función de demanda va a ser el Q de demanda. Entonces, aquí siempre el cálculo va a darse como oferta menos demanda, y aquí también oferta menos demanda. Pero lo importante es darse cuenta si estas intersecciones están abajo del punto de equilibrio o sobre el punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, gráficamente, muchachos, cuando se da esta intersección, cuando se da este caso de que el precio asterisco es menor que el precio de equilibrio, existe una escasez del bien, porque los productores están produciendo menos, valga la redundancia, los productores están generando menos bienes porque no les conviene generar la misma cantidad de bienes a este precio más bajo. Por lo tanto, se genera la escasez, y esa escasez se puede ver reflejada por este triángulo de acá. Este triángulo de acá entonces se va a conocer como la escasez. Y ahora, luego de tener estos contextos, o sea, luego de darle el contexto de que puedo estar arriba o abajo en un precio P, les voy a generar, les voy a mostrar, cómo eran los excedentes. Uy, me quedó feo, disculpen. Ahora sí. Entonces, tengo nuestro buen amigo gráfico. Tenemos la función de demanda, tenemos la función de oferta, le tenemos, como dicen por allá, le tenemos el punto de equilibrio. Uy, me quedo bastante fuera de equilibrio. Tenemos este punto aquí y tenemos
este punto acá. Entonces tenemos changos. Tenemos aquí el precio, tenemos la cantidad y acá tenemos P de equilibrio y Q de equilibrio. Por lo tanto, muchachos, ¿cómo nosotros vamos a calcular los excedentes? Entonces aquí voy a tratar de hacerlo con varios colores. El triángulo que se genera desde el punto de equilibrio y se ve limitado por la curva de demanda, supongamos que la curva de demanda, voy a estirarla un poquito, llega hasta acá, y que la curva de oferta llega hasta acá, por ejemplo, este triángulo que yo estoy pintando, chiquillos, ese triángulo de ahí nos va a dar a conocer lo que es el excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque se ve limitado por la curva de demanda. ¿Y viene la curva de demanda? Del consumidor. Y por su contraparte, vamos a elegir un color más en naranjo. Y por su contraparte, el triángulo que se ve limitado por la curva de oferta y se intersecta con el punto de equilibrio, o sea, este triángulo naranjo que ustedes pueden ver ahí, se va a conocer como el excedente del productor. ¿Ya? Por lo tanto, si hacemos un breve repaso, tenemos tres tipos de excedentes. Tenemos el excedente del consumidor, tenemos el excedente del productor y también tenemos el excedente total, el cual se calcula como la suma entre el excedente del consumidor más el excedente del productor. Tenemos esos tres tipos de excedentes. ¿Ya? ¿Cómo yo lo explico esto? El excedente del consumidor en forma de palabra es la diferencia que hay entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar versus lo que efectivamente paga por el bien. Entonces ya lo que está dispuesto a pagar versus lo que lo que realmente paga. El excedente del productor es la diferencia entre lo que el productor efectivamente recibe versus lo que está dispuesto a recibir. Entonces sería lo que recibe versus lo dispuesto a recibir. Voy a escribirlo abajo. Versus lo dispuesto a recibir. De esa forma se entiende tanto gráficamente como lingüísticamente y en forma de teoría lo que son los excedentes del consumidor y el excedente del productor. Entonces, yo ya les mostré que existe una variación de los precios cuando el P asterisco es más grande y cuando el P asterisco es más pequeño. Entonces, ya alimentándonos de estos dos gráficos que yo les estoy mostrando, nosotros podemos decir que existen políticas de precios, existen políticas de control de precios. ¿Ya? Estas políticas de control de precios son dos en general: un precio máximo o un precio mínimo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, este precio máximo nosotros lo vamos a hacer su símil como cuando el precio asterisco era mayor al precio de equilibrio y cuando el precio asterisco, y por su contraparte, cuando el precio mínimo va a ser el precio asterisco menor al precio de equilibrio.
Entonces, para no tener que hacer el dibujo nuevamente, vamos a seleccionar esto de acá, lo vamos a reemplazar, o sea, lo vamos a desplazar más abajito. Entonces, ahora esto ya no se va a llamar P asterisco menor a precio de equilibrio, sino se va a llamar una situación de precio máximo. ¿Ya? Por ejemplo, no, vamos a partir con precio mínimo, para hacerlo más simple. Va a ser una situación de precio mínimo, ¿ya? Pero si se dan cuenta, yo puedo tener dos tipos de precio mínimo. O sea, yo puedo tener dos tipos de precio en esta interpretación de acá. Para el caso del precio máximo, yo puedo tener un precio máximo mayor a un precio de equilibrio, lo cual va a ser irrelevante porque si el precio máximo está sobre el precio de equilibrio, la gente va a seguir estando dispuesta a comprar a menor cantidad de precio, porque el precio máximo a mí no me dice hasta cuánto puedo cobrar, pero un productor, si se da cuenta, como hemos visto en la historia, tiene que fijar un precio que le permita calcular beneficios. Entonces, no siempre el precio máximo va a ser tomado en cuenta como el precio posible del productor, ¿ya? Entonces, ahora, por su contraparte, puedo tener un precio máximo menor al precio de equilibrio, lo cual sí es llamativo para estudiar. Este caso aquí es llamativo. Entonces, esto podría ver su símil como el precio de asterisco menor al precio de equilibrio. Entonces, nuevamente vamos a desplazar esto de acá. Voy a moverlo más para abajo para que no nos estorbe. Y el gráfico que vamos a tratar de estudiar ahora va a ser el de acá arriba. Este. Aquí está. Entonces, ¿qué pasa acá? Imaginemos que ahora en vez de un precio de... Imaginemos ahora que en vez de un precio de equilibrio, un precio asterisco, nosotros vamos a vernos situados en un precio máximo. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Si nosotros nos damos cuenta, a este precio máximo, voy a borrar voy a borrar estas cantidades. Esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Ya. Entonces, ahora sí, ya. Estamos en el escenario donde el precio máximo es menor al precio de equilibrio, que es el caso que estamos estudiando acá. ¿Qué pasa aquí? Aquí nos damos cuenta que a este precio máximo la gente o los productores, ¿ya?, van a querer seguir manteniendo el equilibrio, ¿ya? Van a querer, seguir manteniendo el equilibrio porque el precio máximo, que está aquí, por ejemplo, el precio B, el precio que se da en el punto B es menor al precio que se da en el equilibrio. Por lo tanto, cuando estos calculen sus beneficios van a ser menores. Entonces, sus beneficios en el punto B van a ser menores que sus beneficios en el punto de equilibrio. Por lo tanto, van a querer tratar de volver a este punto de equilibrio. El problema es que al ser precio máximo no pueden pasar de aquí. Por lo tanto, voy a tener que tratar de desplazar esta curva de acá. Por lo tanto, ellos se van a ver obligados a manejar este precio B, porque es lo máximo que ellos pueden acercarse al punto de equilibrio.
Por lo tanto, si hacemos el análisis, los productores a ese precio, vamos a tratar de hacerlo con naranjo ahora, los productores a ese precio van a tratar de ofrecer esta cantidad, una cantidad de oferta. ¿Ya? El problema es que la gente que demanda o la gente que compra este bien, al darse cuenta que el precio máximo es menor que el precio de equilibrio, ellos a su vez van a querer consumir más del bien, por lo que veíamos recientemente. Por lo tanto, aquí se va a demandar una mayor cantidad. Entonces, como se están produciendo o se están ofreciendo menos bienes de lo que la gente requiere, se va a generar una pérdida de eficiencia, porque hay personas que realmente no van a poder acceder al bien porque se está en una demanda, está en un exceso de demanda, y al haber un exceso de demanda no se va a producir más del bien. Por lo tanto, este punto de acá, o sea, este triangulito verde que yo acabo de destacar, es la pérdida de eficiencia. ¿De acuerdo? Y ahora, tratando de ver o relacionarlo con los excedentes, nos daremos cuenta que todo este triángulo toda esta zona que yo voy a destacar con color amarillo, va a ser el excedente del consumidor, y por su contraparte este triángulo de acá abajito va a ser simplemente el excedente del consumidor. ¿Ya? Entonces este punto B que yo les mostraba al principio va a generar un tope de mercado. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, los productores no van a querer seguir produciendo más, porque ahora este precio máximo es lo que a ellos se les permite como poder sacar beneficios. Entonces, ¿qué nos damos cuenta en este gráfico? ¿Qué nos vamos a dar cuenta cuando el precio máximo es menor al precio de equilibrio? Pasan tres cosas. El excedente del productor disminuye, el excedente del consumidor aumenta y el excedente total disminuye. Eso se da debido a este triángulo verde que yo le destaqué, que es la pérdida de eficiencia. Entonces, esta situación de una cantidad demandada mayor a una cantidad ofrecida nos va a generar un exceso de demanda, como vimos al principio. Y al haber un exceso de demanda, lo que se le aconseja, bueno, cuando vean mercado internacional lo vamos a profundizar un poquito, es que vamos a tener que traer, como el mercado nacional no está produciendo, vamos a tener que tratar de traer desde otro mercado o desde afuera la cantidad de bienes faltantes que se están demandando, ¿ya? Y ahora, pasando al gráfico de acá, bueno, tratemos de darnos cuenta aquí. Yo les voy a acá. Ahora imaginemos que este caso que estudiamos era el precio máximo, como vimos aquí. Precio máximo. Ahora vamos a tratar de aquí estudiar un precio mínimo. Vamos a tratar de estudiar un precio mínimo mayor al precio de equilibrio. Eso vamos a estudiar en el gráfico de acá. Porque, ¿qué pasa si el precio mínimo es menor al precio de equilibrio? Si se da ese caso, vamos a tratar de ponerlo aquí ahora, un precio mínimo no afecta. ¿Por qué? Por el simple hecho de que a los productores igual se les va a permitir pasar desde este punto B al punto A, porque el precio mínimo es simplemente un estándar bajo de cuánto es lo que tú puedes cobrar como mínimo, valga la redundancia, pero si pueden cobrar más, y dado que el equilibrio permite un precio más grande, ellos se van a desplazar ahí solos. Entonces, por eso no vale la pena tratar de estudiar el punto no vale la pena, tratar de estudiar cuando el precio mínimo es menor al precio de equilibrio. Lo que interesa estudiar acá es cuando el precio máximo
cuando el precio mínimo es mayor al precio de equilibrio. Entonces voy a borrar ahora esta curva de acá. Y nuevamente me veré en la obligación de borrar, o sea, de realizar lo que es esta de aquí. Ahora sí, me quedó bastante fea. Pero perfecto, ahí perfecto. Entonces, ahora vamos a borrar este asterisco y le vamos a poner un nombre de precio mínimo. ¿Qué pasa cuando el precio mínimo es mayor al precio de equilibrio? Ahora los productores se van a ver en la obligación, o sea, no se van a ver en la obligación, pero se van a ver favorecidos de cobrar un precio más alto. Entonces, en este punto B de acá, se produce el cierre de mercado. Entonces, a este nuevo cierre de mercado, nos vamos a dar cuenta que como el precio es más alto, los productores van a decir, oye, pero produzcamos más, ¿cachai? Nos conviene, porque nos permite tener un precio más alto. Piensen que ellos siempre van a querer ganar lo máximo que puedan. Entonces, si el precio subió, ahora tratemos de subir el número de ventas que hacemos. Entonces, los productores aquí van a tener una cantidad producida. Van a ofrecer una cantidad, los productores mucho más alta. Pero por su contraparte, como hemos visto, cuando el precio está alto, la gente no va a querer comprar tanto del bien. Por lo tanto, van a demandar una cantidad menor. ¿Ya? Esta situación de acá, donde hay un exceso de oferta, o sea, donde hay una cantidad Q ofertada mayor que Q demandada, se habla de un exceso de oferta. Entonces, ¿cómo lo tratamos de estudiar acá? Nos vamos a dar cuenta que ahora este triángulo, esta zona que yo voy a destacar con color celeste, va a ser el excedente del productor, y este triangulito de aquí, verdecito, va a ser el excedente del consumidor. Y nuevamente, como se va a demandar menos cantidad, que en el equilibrio se va a perder una parte del excedente. Y esa parte del excedente va a ser nuevamente este triángulo de acá, que se da. Esto es la pérdida de eficiencia. Nuevamente nos podemos dar cuenta que aquí pasa lo siguiente. Aquí el excedente del consumidor disminuye, el excedente del productor aumenta y el excedente total disminuye. ¿Ya? Entonces, de esa forma, nosotros nos damos cuenta cuando hay un exceso de demanda, un exceso de oferta y cómo varían los excedentes, que ya lo vimos, que era lo que los productores o consumidores estaban dispuestos a recibir versus de lo que realmente recibían o pagaban en el respectivo caso. Bueno, esto tiene distintas aplicaciones, como el precio mínimo, por ejemplo, se puede dar en el caso de aquellos bienes que necesitan tratar de multar para poder desplazar la curva. Por ejemplo, los cigarros hoy en día tienen un precio mínimo debido a los impuestos que se le aplican. Lo que se busca ahí es tratar de disminuir, como vimos ahí, la cantidad de consumidores, ¿ya? Nosotros podríamos tener esta cantidad de consumidores Q de equilibrio, pero al aplicarle un precio mínimo hacemos que la gente consuma menos, Puede ser porque ahora no tienen el ingreso para hacerlo, o porque realmente prefieran buscar otra cosa por el precio, o cualquier explicación que ustedes vean. Pero aplicar un precio mínimo más alto que el precio de equilibrio, cuando es por parte del Estado, generalmente busca eso, de que se reduzca la cantidad demandada del bien. Y eso por el día de hoy, muchachos. En la semana que viene vamos a tratar de hacer ejercicio para esta materia y responder dudas que le hayan quedado de la materia anterior, de la unidad 3, porque esto ya es materia de la unidad 4. Entonces, eso. Voy a parar la grabación y les
Un abrazo y nos vemos la semana que viene.